Una nueva declaración llamado Declaración de Frankfurt de Libertades Cristianas y Civiles se publicó en los Estados Unidos por parte de pastores muy conocidos, por ejemplo el pastor John MacArthur. Son muchos líderes cristianos como MacArthur que han firmado esta declaración. Así como en aquel tiempo se publicó la Declaración de Dallas, que tenía que ver con el movimiento de justicia social dentro de la Iglesia de Cristo, ahora esta declaración va dirigido al César, al gobierno que quiere meterse dentro de la Iglesia de Cristo imponiendo sus reglas en contra de las Escrituras, de la palabra de Dios. Esta declaración tiene que ver con un sustento bíblico, dejando claro que la cabeza de la Iglesia es Cristo y que la Iglesia obedece a Dios antes que a los hombres. Desde el evento que comenzó en 2020 fue donde el César quiso imponer sus restricciones, sus reglas dentro de la Iglesia de Cristo. Recuerde que el pastor John MacArthur fue el único pastor conocido de renombre que se opuso al César desde el 2020 y el 2021 y siguió con su iglesia congregándose como manda las Escrituras. MacArthur también dejó claro que aquellos pastores que se rindieron ante el César, dejando reunirse como iglesia, que son pastores que no fueron fieles, que son pastores que se acobardaron frente al César. Fue tan evidente el respaldo de Cristo sobre la congregación de MacArthur que terminaron ganando al César incluso mucho dinero. También, por otro lado, hay que recordar que muchos pastores que dicen ser de sana doctrina en aquel tiempo criticaron al pastor MacArthur y a su iglesia por no someterse al gobierno cuando el gobierno restringió que la iglesia se reúna. Entonces, estos pastores, me recuerda el pastor de México, Chuy Olivares, cuando criticó duramente al pastor MacArthur por no acatar las órdenes del gobierno. Entonces quedó claro, en evidencia, que Cristo mismo, siendo la cabeza de la iglesia, respaldó fuertemente a MacArthur y a su iglesia. También recuerdo cuando MacArthur fundamentó bíblicamente, enseñó bíblicamente Romanos capítulo 13 sobre el gobierno a aquellos que criticaron a MacArthur por no obedecer al gobierno. MacArthur dejó claro que el gobierno, cuando deja de funcionar como Dios diseñó, deja de funcionar y pierde autoridad. Sobre esto voy a estar dejando en la descripción debajo de este video. Esta declaración de Frankfurt sale después de que MacArthur y su iglesia en aquel tiempo habían sacado una declaración que la iglesia es esencial y que Cristo es la cabeza. Y esto MacArthur dice en un nuevo artículo que publicó en el sitio web de gti.org, Grace to You. MacArthur lanzó un escrito explicando por qué firmó esta declaración de Frankfurt. Y me gusta cómo comienza esta declaración de MacArthur cuando dice: Cristo declaró: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este reino. Juan 18:36 dice MacArthur: lejos de que Cristo se establezca como un rival para el César, estaba diciendo que la iglesia pertenece a un reino diferente y más alto que cualquier gobierno terrenal, y por tanto Cristo no representa ninguna amenaza para el César, dice MacArthur. El propósito entonces de la iglesia no es derrocar o usurpar gobiernos terrenales. Jesús amplificó ese punto cuando dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21.
MacArthur también dice aquí: César siempre ha tendido a ver a Cristo como un adversario y un inconveniente. Desde Herodes y Poncio Pilato hasta hoy, los gobiernos terrenales siempre han tratado de ejercer control sobre Cristo y su reino. César no se contenta con las cosas que son del César, también quiere control sobre las cosas que pertenecen a Dios. Así que los gobernantes terrenales invariablemente tratan de apoderarse de tanto dominio sobre la iglesia como sea posible. Los políticos postmodernos de hoy están tan decididos como cualquier gobierno en la historia a entrometerse en asuntos que pertenecen a Cristo. Imponen estándares morales que son hostiles a los principios bíblicos. Usan el púlpito intimidatorio de César para retratar los valores bíblicos como una amenaza a la existencia misma de la humanidad, dice MacArthur. En este comunicado, MacArthur también recuerda cuando ellos como congregación continuaron reuniéndose y eso había desatado en aquel tiempo la ira del César. Luego MacArthur dice que ese triunfo frente al César se produjo un año antes que se publicara la Declaración de Frankfurt. Sin embargo, mientras el caso aún estaba en litigio, publicamos, dice MacArthur, una declaración propia titulada Cristo es la cabeza de la iglesia, no el César. Y allí MacArthur dice, continúa, lo que dijimos entonces está totalmente de acuerdo con el documento de Frankfurt. Para finalizar, quiero destacar también cuando MacArthur dice: hay muchas señales de que las iglesias sanas y los creyentes fieles están a punto de enfrentar una ola de dura persecución. La exposición de todo esto es un problema importante para las iglesias que han tratado de comprometerse con el mundo. Algunos de ellos simplemente negarán la verdad más abiertamente, algunos ya lo están haciendo, aclara MacArthur. Aquellos que no se comprometan para apaciguar al César deberían firmar la Declaración de Frankfurt. Si quiere leer completo esta declaración del pastor John MacArthur en español, puede visitar diariodecristiano.com. Allí esta noticia está destacada.